Y después de ver los elementos físicos que condicionan el paisaje agrario, vamos con la segunda parte, que son los elementos humanos, que van a ser las diferentes intervenciones y técnicas de trabajo que va a aplicar el hombre para obtener los recursos que necesita. Y no solo va a trabajar ese terreno, sino que además va a vivir en él. Y de aquí nos surge el primer concepto, el hábitat rural. ¿Qué es? Es el modo en el que se distribuyen los asentamientos humanos, es decir, los pueblos en el territorio, y se van a caracterizar porque en su mayoría se van a dedicar al sector primario. Vamos a encontrar tres tipos. Por un lado van a ser concentrados, dispersos o intercalares. En el primer apartado encontramos los pueblos concentrados, que es cuando el pueblo está junto, cuando todas las casas están juntas y los terrenos de cultivo fuera del pueblo. Disperso es cuando las casas están diseminadas por el territorio, no se ve un núcleo claro. Y por último, el terreno intercalar, que es el que combina los dos anteriores. En el punto número 1 nos aparecen las parcelas. ¿Pero qué es una parcela? Una parcela son las diferentes particiones que se hacen en un terreno, en este caso para usos agrícolas. Es decir, son las divisiones que hacemos en el territorio. Cada parcela pertenece a un propietario y esos propietarios van a tener su grupo de parcelas que va a conformar su explotación agraria. Otra cosa importante que os quiero contar es que, al igual que vimos en el tema anterior, la racionalización de la planificación urbanística, también se hizo una concentración parcelaria, es decir, una planificación del espacio a cultivar para racionalizar y para mejorar las producciones, facilitando su laboreo. Y atendiendo a la titularidad de esas explotaciones, vamos a encontrar explotaciones agrarias que pertenecen a grandes empresas, como es el caso de las bodegas de Ribera de Duero. Todas esas viñas producen para una empresa, y otra opción es que sean autónomos que de manera individual trabajan sus fincas y, eso sí, tienden a agruparse en sociedades cooperativas agrícolas para adquirir y vender productos a mejores precios. Y atendiendo a la tenencia, es decir, quién es el propietario de esas fincas y las dimensiones de las mismas, vamos a tener dos categorías. Por un lado, el latifundio suelen ser fincas muy grandes que pertenecen a un único propietario. Por ejemplo, uno de los grandes latifundistas es el Duque de Alba. Por otro lado, vamos a encontrar minifundios, que son explotaciones muy pequeñitas con pocas hectáreas y normalmente tienden a ser pocas. Y en este mapa vemos la distribución de esos latifundios y esos minifundios. En azul, en la zona norte, vemos cómo hay muchísimos propietarios que tienen pocas tierras, y en cambio en la zona sur, Extremadura y Andalucía, encontramos pocos propietarios con muchísimas hectáreas. Y esta distribución tiene mucho que ver con la historia de la Reconquista. Ahí os lo dejo. Atendiendo a las dimensiones de la finca, pensad que una hectárea es un campo de fútbol. Por tanto, vamos a encontrar fincas pequeñas, que son las fincas que tienen una superficie menor a una hectárea. Por otro lado, encontramos fincas medianas, que son de 1 a 10 hectáreas. Y por último, grandes parcelas, que son de más de 10 hectáreas. Y además se clasifican si son regulares o irregulares atendiendo a su perímetro. Y por último, atendiendo al tipo de división que hay entre estas parcelas, podemos encontrar lo que se conoce como bocage, que es que las divisiones están separadas o bien por vallas, árboles, setos, etc. Es decir, suelen ser parcela pequeña, lo vamos a encontrar en zona norte de la cornisa cantábrica y en la Europa atlántica, vinculadas también a pequeñas explotaciones de carácter tradicional. Y por otro lado encontramos el open field o grandes campos abiertos, que es lo que encontramos, por ejemplo, alrededor de Burgos. Se trata de parcelas grandes sin divisiones físicas entre sí. La manera en la que se trabaje la tierra va a influir también en este paisaje agrario, y entonces vamos a encontrar dos tipos fundamentales: agricultura intensiva y extensiva. Comenzamos con la intensiva, que es la manera de trabajar la tierra para obtener el mayor beneficio posible, la mayor rentabilidad. Entonces vamos a ver técnicas de innovación aplicadas a la agricultura, ya sea en maquinaria, en aplicaciones informáticas, en fertilizantes, en fitosanitarios, etc. Es decir, va a ser la tecnificación de la agricultura. En cambio, en países en vías de desarrollo, para conseguir estas mismas producciones que nunca van a alcanzar ese nivel, se necesita muchísima mano de obra, pero no van a alcanzar nunca los rendimientos que se obtienen, por ejemplo, en agriculturas tecnificadas como la que tenemos ahora mismo en España. En este tipo de agricultura se van a limitar los descansos de la tierra al mínimo, es más, se van a tratar de evitar a través de controles. Por otro lado, la agricultura extensiva va a emplear muchísimas hectáreas de terreno, es decir, producir a partir
de grandes extensiones de terreno. Sí que es verdad que en países desarrollados vamos a aplicar toda esa tecnología que tenemos para el campo con unos rendimientos también muy buenos, pero en este caso la clave es que se va a dejar descansar la tierra a través de barbechos, es decir, de arar la tierra y no cultivarla, dejarla que descanse una campaña, media campaña o igual hasta 2-3 años, para que se recupere de manera natural y podamos continuar manteniendo esos niveles de producción. Atendiendo a la aportación de agua de manera artificial al terreno para que crezcan las plantas, vamos a encontrar por un lado los regadíos, es decir, vamos a aportar de manera artificial agua al terreno para favorecer el crecimiento de la planta y conseguir también mejores rendimientos. Esto que hemos visto son pivot, que son los que dan esos perfiles circulares a las tierras. Esto, por ejemplo, es un cañón de agua y aspersores, también se riegan por inundación, pero recordad, es la aportación de agua a la finca que no sea de manera natural, es decir, que necesita la intervención del hombre para conseguir ese agua. En cambio, secano consideramos que es cuando no aportamos agua de manera artificial, es decir, la tierra se abastece con lo que llueve y solamente eso, y por tanto puede tener largos periodos de sequía que pueden afectar a los cultivos. Y atendiendo a la variedad de cultivo vamos a encontrar dos tipos. Por un lado, el policultivo, que van a ser realmente pues las huertas que conocemos, en la que vamos a encontrar diferentes tipos de plantas de diferentes especies, y los monocultivos, que son grandes extensiones de una única variedad de plantas que van a buscar grandes rendimientos. Y estos monocultivos también van a estar vinculados a esa mecanización del campo porque va a facilitar su trabajo. Y por último, esos paisajes ganaderos y forestales que pueden modificar el paisaje agrario al estar todos vinculados. Por un lado, las manchas forestales que podemos encontrar, y por otro, al ser hábitat de animales que pueden ser, por un lado, ganadería intensiva o extensiva, que ya veremos más adelante y que van a modificar este espacio agrario.